Cordial saludo. Muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Mi nombre es John Freddy Nieto Ríos, soy internista nefrólogo, trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe de la ciudad de Medellín y soy profesor de la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy les voy a hablar de la hipertensión arterial en el contexto de las microangiopatías trombóticas. Para empezar, tenemos un caso clínico, un hombre masculino de 23 años, previamente sano, consultó a urgencias por cefalea, visión borrosa hasta llegar a pérdida de la visión, astenia y adinamia hasta la postración, náuseas e hiporexia. Al examen de ingreso se encontró severamente hipertenso con una presión arterial sistólica de 250 y una diastólica de 140, una presión arterial media de 177, una frecuencia cardíaca de 100, una frecuencia respiratoria de 32, una temperatura de 36, saturando 92% y con un Glasgow de 14. En el examen clínico tenía aliento urémico, sus ruidos cardíacos estaban taquicárdicos, sus ruidos respiratorios tenían crépitos vivasales, el abdomen y las extremidades no tenían hallazgos relevantes, y en el examen neurológico se encontró confuso, sin signos meningios, sin focalización neurológica y con asteriscis presente. En la evaluación oftalmológica especializada le encontraron retinopatía hipertensiva con hemorragia y edema papilar, con una pérdida severa de la visión en ambos ojos, hallazgos consistentes con hipertensión maligna. En los laboratorios de ingreso se encontró en los gases arteriales una acidosis metabólica con anión CAP elevado. Sus pruebas de función renal estaban severamente alteradas con un BUN y una creatinina muy altas, un uroanálisis con sedimento activo con hematuria glomerular y además tenía proteinuria. En el hemograma llamaba la atención trombocitopenia importante y una anemia grave con hemoglobina de 5.1 gramos por decilitro. En los estudios complementarios se encontró esquizocitos en sangre periférica, reticulocitos elevados, una prueba de Coombs directa negativa, LDH elevada, aptoglobina baja, bilirrubina indirecta elevada, pruebas de coagulación y fibrinógeno normales, estudio inmunológico negativa, complemento normal, electroforesis de proteínas sin alteraciones y un perfil infeccioso negativo. Se le realizó la prueba de actividad de la enzima ADAMS13, encontrándola en 74.5%, es decir, completamente normal. Con lo anterior se diagnosticó entonces un síndrome hemolítico urémico atípico y una hipertensión maligna. Para más detalles del caso y de cómo fue manejado, se invita a consultar la referencia. Este caso lo publicamos en la Revista Española de Nefrología. Entonces tenemos que las microangiopatías trombóticas son enfermedades sistémicas causadas por un daño endotelial difuso, microtrombos en capilares y arteriolas, un compromiso multiorgánico y una alta morbimortalidad. Se caracterizan por una anemia hemolítica microangiopatíaca Coombs negativo, con hallazgo la mayoría de las veces de esquizocitos en sangre periférica, LDH elevada y aptoglobina baja. En su gran mayoría de los casos tienen reticulocitos elevados, muchos de ellos tienen hiperbilirrubinemia indirecta y estos cursan con pruebas de coagulación y fibrinógeno normales para diferenciarlo de la coagulación intravascular diseminada. Si bien recuerdan el caso clínico, nuestro paciente tenía todos estos hallazgos compatibles con una microangiopatía trombótica. Cuando se realiza biopsia, por ejemplo, renal, un paciente que tiene microangiopatía trombótica tiene los siguientes hallazgos: engrosamiento e inflamación de la pared vascular, inflamación endotelial, desprendimiento de células endoteliales, depósito subendotelial de proteínas y material de hélice celular y presencia de trombos plaquetarios. Es de anotar que no se necesita la biopsia para realizar el diagnóstico clínico. Sin embargo, en el seguimiento del paciente y en el pronóstico se puede realizar la biopsia renal con miras a saber qué pacientes pueden recuperar o no su función renal y para saber cómo ha ido evolucionando la enfermedad en el tiempo. Las microangiopatías trombóticas se dividen en 4 grandes grupos: las denominadas púrpuras trombocitopénica trombótica y los síndromes hemolíticos urémicos, de cual existen 3 tipos: el síndrome hemolítico urémico típico o asociado a la toxina Shiga y los síndromes hemolíticos urémicos secundarios o síndromes hemolíticos urémicos atípicos primarios. Cuando se tiene una microangiopatía trombótica, entonces, por una anemia hemolítica microangiopática Coombs negativo, con compromiso de uno o múltiples sistemas, pues siempre hay que medir la actividad de la enzima ADAMS13, y si está menor del 10%, entonces tenemos una púrpura trombocitopénica trombótica.
Hay que medir la toxina Shiga en materia fecal y si está positiva tenemos un síndrome hemolítico urémico típico o SHU típico. Y si los dos anteriores pues, no están presentes, pues lo que tenemos es un síndrome hemolítico urémico atípico, de lo cual, como lo mencioné, hay dos típicos, los secundarios y los primarios. Los síndromes hemolíticos urémicos atípicos secundarios pueden estar asociados a múltiples causas, como por ejemplo alteraciones en la regulación de la cobalamina, infecciones como por ejemplo la infección neumocóxica, enfermedades autoinmunes, exposiciones a múltiples medicamentos. Los pacientes trasplantados de médula ósea también lo pueden desarrollar cuando el trasplante no va bien. Infecciones virales como el virus de la hepatitis C, B, A, el VIH, la influenza H1N1, malignidades tanto de órganos sólidos como hematológicas asociados a los trasplantes de órganos sólidos o a complicaciones del embarazo. Estos se denominan síndromes hemolíticos urémicos atípicos secundarios. Sin embargo, un síndrome hemolítico urémico atípico puede ser también asociado a alteraciones primarias en la regulación del complemento, lo cual puede ser congénito o adquirido. Y estos se denominan, valga la redundancia, síndrome hemolítico urémico atípico primario. Todos estos síndromes hemolíticos urémicos atípicos secundarios y primarios pueden cursar, la mayoría de ellos, con hipertensión severa, incluso hipertensión maligna. Entonces, esta gráfica nos resume los síndromes hemolíticos urémicos atípicos, bien sea secundarios o primarios. Entonces pueden ser secundarios a múltiples causas, como lo acabo de mencionar, lo cual produce daño endotelial difuso por una amplificación disregulada en el complemento. O también pueden haber síndromes hemolíticos atípicos primarios por una alteración primaria en la regulación del complemento sin que medie una anoxia secundaria. Sin embargo, ojo, las causas secundarias pueden ser los disparadores de un síndrome hemolítico urémico atípico primario que estaba subclínico o no documentado en su momento. Ahora, las microangiopatías trombóticas en el mundo real, pues ¿en qué frecuencia estamos frente a todas estas patologías que les acabo de mencionar? Pues este es uno de los estudios más grandes que existe, este es el estudio francés de 4 hospitales con 564 pacientes, donde se estudiaron las microangiopatías trombóticas y sus características en los pacientes. Y documentaron cómo de estos 564 pacientes, 6% tenían una causa primaria y 94% una causa secundaria. Dentro de las causas primarias, 3% eran asociados a púrpura trombocitopénica trombótica y 3% a síndrome hemolítico urémico atípico primario. El 94%, es decir, su gran mayoría, eran asociados a causas secundarias, es decir, SHUAs secundarios, teniendo aquí la particularidad que los SHUAs asociados a toxinas Shiga fueron incluidos en este grupo. Entonces, tenemos como el embarazo era causa del 35% de estos síndromes hemolíticos urémicos atípicos, las infecciones 33%, los medicamentos 26%, el cáncer 19%, los trasplantes 15%, enfermedades autoinmunes 9%, la hipertensión maligna 4%. Y es de anotar que la mayoría de los pacientes tenían múltiples causas incluso identificadas. ¿Cómo lo manejaron estos pacientes? Pues el 40% requirieron soporte transfusional, el 94% de los pacientes con una púrpura trombocitopénica trombótica se manejaron con intercambio plasmático, más del 60% de los pacientes con SHUA se manejaron con eculizumab y el resto de pacientes se manejaron con soporte. Estos pacientes en los desenlaces tenemos que 15% requirieron diálisis, 11% tuvieron algún evento cardiovascular, 4% tuvieron alteraciones neurológicas y 10% tuvieron mortalidad. Entonces, cuando tenemos una causa amplificadora del complemento incontrolada, nos puede llevar esto a daño endotelial, activación de plaquetas, trombosis y a una microangiopatía trombótica secundaria. ¿Secundaria qué? A la causa que amplificó de forma masiva el complemento, la vía alterna del complemento. Pues al controlar la causa se debería controlar la microangiopatía trombótica. Sin embargo, cuando la causa se controla o se quita y el paciente no se mejora en su microangiopatía trombótica, hay que sospechar que de base tenga una alteración regulatoria primaria del complemento, lo cual con una causa disparadora nos lleva a que el complemento se amplifique de forma disregulada, nos produzca daño endotelial y nos produzca la microangiopatía trombótica. Esto se perpetúa y se amplifica produciéndonos daño multiorgánico y la muerte del paciente si esto no es manejado e identificado. Ahora, muy bien, en el mundo ¿cómo estamos? Entonces, con hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y las microangiopatías trombóticas. Pero resulta que a la hipertensión arterial se le atribuye el 25 a 30% de las enfermedades renales crónicas grado 5, más llamadas terminales, en el mundo.
Y yo les hago esta pregunta, ¿será que los riñones son la víctima de la hipertensión o realmente son los causantes de la misma? ¿Será que se abusa del término nefropatía hipertensiva sin prueba histológica de ello? Es decir, que un paciente que tiene hipertensión arterial y enfermedad renal crónica sin otra causa aparente se le atribuye a la hipertensión como la causante del daño renal. ¿Cuántas enfermedades sistémicas no se diagnostican por seguir este paradigma o esta afirmación? Realmente deberíamos ser más insistentes en la búsqueda de la enfermedad renal crónica cuando se encuentra además hipertensión y no atribuirle la hipertensión como causante de la enfermedad renal crónica. Hay que tener en cuenta en este tópico entonces la emergencia hipertensiva. Usualmente se define como una presión arterial sistólica mayor o igual a 180 y una diastólica mayor o igual a 120, acompañado de daño agudo a órgano blanco, bien sea neurológico, ocular, cardíaco, aórtico, renal o hematológico. Pero ojo, muchos pacientes pueden no tener estas cifras tan elevadas y pueden hacer daño agudo a órgano blanco, y eso también sería una emergencia hipertensiva. Esto ocurre frecuentemente en embarazadas, en niños, en personas jóvenes, donde elevaciones abruptas de la presión, aún así no sean estas cifras, nos puede causar daño agudo a órgano blanco, y esto también se denomina emergencia hipertensiva. Ahora, cuando esta emergencia hipertensiva cursa con daño ocular severo, con papiledema y daño renal, se ha llamado históricamente hipertensión maligna, un término que ha caído en desuso, pero que todavía sigue apareciendo en la literatura médica. La emergencia hipertensiva y el síndrome hemolítico urémico, ¿cómo conectan? Pues resulta que el 50-70% de los pacientes que debutan con un síndrome hemolítico urémico se presentan con emergencia hipertensiva. Ahora bien, 10-30% de los pacientes con hipertensión maligna se presentan con un síndrome hemolítico urémico atípico. Un 45-65% de los pacientes con hipertensión maligna y síndrome hemolítico urémico atípico tienen alteraciones en la regulación del complemento, y es decir, que serían tributarios a manejo específico de esta alteración. Y los pacientes con alteraciones en la regulación del complemento que no son manejables tienen peores desenlaces clínicos, tanto en mortalidad como en supervivencia renal. Y es que, aunque la emergencia hipertensiva nos puede causar daño endotelial grave y producirnos una microangiopatía trombótica tipo SHUA secundario, lo más frecuente es que un SHUA primario curse con emergencia hipertensiva, hipertensión grave, y esto nos perpetúe el daño. Y prueba de ello está que, pues en esta cohorte de pacientes de Cavero, en el 2019, nos muestra cómo una cohorte de pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico primario, de 55 pacientes, pues la mayoría de ellos se presentaron con hipertensión moderada a severa, incluso hipertensión maligna, siendo estos pacientes muy malos respondedores a la terapia plasmática y muy buenos respondedores a eculizumab. Ahora bien, esto comparado con hipertensiones malignas de otra etiología que no eran microangiopatías trombóticas tipo SHUA. Estos pacientes, solo el 5% de estos pacientes con hipertensión maligna, que eran 110, solo el 5% se presentaron como una microangiopatía trombótica. Y comparando estas dos cohortes, el autor nos muestra cómo los pacientes que tenían hipertensión maligna versus los que tenían SHUA, los pacientes que tenían hipertensión maligna se presentaban con mayores cifras de presión arterial sistólica y diastólica, con menor falla renal, creatinina de 2.7 versus 7.2, con hemoglobina normal y sin trombocitopenia, versus los que tenían SHUA, que se presentaban menos hipertenso, pero con más falla renal, más anemia, más trombocitopenia. Ahora, muy bien, si tenemos un paciente con una microangiopatía trombótica tipo SHUA, la mayoría de ellos van a estar muy hipertensos. Y debemos clasificarlos en los que hacen un cuadro muy agudo y abrupto con falla multisistémica, con alta morbimortalidad temprana, si no se tratan inmediatamente, un cuadro subagudo que puede tardar varias semanas, pero que también puede llevar a la muerte al paciente por falla multisistémica, o incluso podemos tener pacientes que ya tienen enfermedad renal crónica y están en remisión de la microangiopatía trombótica, y aún así ser muy severamente hipertensos, incluso estando en diálisis severamente hipertensos. A estos pacientes siempre hay que estudiarles una alteración en la regulación del complemento, porque podrían requerir un tratamiento específico, como una inhibición del mismo. También los pacientes que se presentan con hipertensión severa y que tienen otras causas de la hipertensión y otras causas de la enfermedad renal, también pudieran desarrollar una microangiopatía trombótica por una hipertensión maligna. Y estos pacientes que hacen eso también deberían ser estudiados para una alteración en la regulación del complemento. Ahora, muy bien, en el otro aspecto, la púrpura trombocitopénica trombótica
es muy importante que tengan en cuenta que usualmente no cursa con hipertensión, o si lo cursa, esta hipertensión es muy leve. Solo 4% de los pacientes con PTT se presentan con hipertensión. La emergencia hipertensiva en la PTT es muy infrecuente y la PTT produce compromiso renal menos grave. Es decir, que estos pacientes usualmente cuando tienen PTT no son muy hipertensos y rara vez cursan con emergencia hipertensiva. Si usted tiene una microangiopatía trombótica que curse con emergencia hipertensiva, posiblemente tenga SHUA. Y lo pueden ver en este gráfico. Los pacientes con SHUA son severamente hipertensos, bien sea SHUA primario o secundario. En cambio, los pacientes con PTT usualmente son o muy levemente hipertensos o no son hipertensos. Entonces, un paciente que tiene una alteración en la regulación del complemento de forma primaria, bien sea congénita o adquirida, puede desarrollar una microangiopatía trombótica y una falla multisistémica. Y dentro del curso de la enfermedad, usualmente cursa con hipertensión severa o maligna. Ahora, muy bien, la hipertensión maligna también nos puede causar la microangiopatía trombótica sin haber disregulación en el complemento, pero no lo usual. Siempre que tengamos este cuadro, debemos pensar que el paciente tiene una alteración en la regulación del complemento hasta que se demuestre lo contrario. Es así como debemos clasificar a nuestro paciente que cursa con crisis hipertensiva y microangiopatía trombótica en causas primarias y secundarias. Dentro de las causas primarias tenemos las causas hereditarias y adquiridas, y dentro de las causas hereditarias pues tenemos el SHUA atípico por mutaciones en la regulación del complemento, los que sufren crisis hipertensiva. En los casos adquiridos también tenemos el SHUA por anticuerpos contra el factor H u otros reguladores del complemento, y estos pacientes también casi siempre se presentan con crisis hipertensiva. Ahora, dentro de las causas secundarias, las que se presentan con más hipertensión arterial son los SHUA secundarios asociados a la hipertensión maligna, medicamentos, enfermedades autoinmunes, enfermedades malignas y en los trasplantes. Ahora, de estos que se presentan entonces con crisis hipertensiva y microangiopatía trombótica, los SHUAs siempre se les debe estudiar una alteración en la regulación del complemento, bien sea una causa secundaria o primaria, siempre hay que estudiarles alteración en la regulación del complemento, es decir, hay que hacerles un estudio genético posteriormente. Y en los casos secundarios, ojo, los que se presentan con hipertensión maligna, siempre hay que hacerles un estudio en la regulación del complemento porque 50% de ellos tienen alteración en la regulación del complemento susceptible de tratamiento. Distinto a los que se presentan por SHUAs asociados a medicamentos o enfermedades autoinmunes que usualmente no se les encuentra alteración en la regulación del complemento. Entonces, cuando estos pacientes son biopsiados, podemos ver que todos los que tienen microangiopatías trombóticas en los riñones pueden tener hallazgos histológicos similares. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos pacientes tienen un daño vascular peor a otros. Y estos pacientes principalmente son los que tienen esclerodermia, drogas como la cocaína y otras enfermedades que cursan con hipertensión maligna. Y estas lesiones, a resaltar, son estas lesiones en vulva de cebolla, que además de los pacientes que tienen microangiopatía trombótica, si se ven estas lesiones, hay que sospechar que el paciente tenga una hipertensión maligna o severa mal controlada, una esclerodermia, un síndrome antifosfolípido o drogas como la cocaína. Estas biopsias nos pueden servir para hacer múltiples estudios. De hecho, hay autores que ya están proponiendo que en estas biopsias se les haga a todos estos pacientes que tienen microangiopatía trombótica y crisis hipertensiva con hipertensión severa, estudio en la regulación del complemento en la biopsia. Se les mida entonces C5b9 y se les haga un screening genético. Cuando se encuentra una alteración en la regulación del complemento, pues se tratarían con inhibición del complemento más el control de la presión. Si no se les encuentra alteración en la regulación del complemento, entonces se les trataría agresivamente la presión arterial. Por ejemplo, el estudio francés nos resalta cómo estos pacientes que tienen microangiopatía trombótica y se presentan con crisis hipertensiva, este grupo, 76 pacientes, versus los que se presentan con microangiopatía trombótica sin crisis hipertensiva, pues cuando se miran en el tiempo tienen peor desenlace los que se presentaron con emergencia hipertensiva versus los que no se presentaron con emergencia hipertensiva. Entonces es importante como factor pronóstico cuando un paciente tiene microangiopatía trombótica y se presenta con crisis hipertensiva tipo emergencia. Tienen peores desenlaces y estos pacientes deben ser más agresivamente tratados y estudiados en la regulación del complemento y tratados como tal. Este autor, Larsen, nos muestra este estudio de pacientes, 100 pacientes menores de 50 años con hipertensión severa, falla renal, que tenían hallazgos de microangiopatía trombótica clínicos y una biopsia donde se les documentó edema en la íntima arterial sin compromiso glomerular. Cuando en estos pacientes que no tenían compromiso trombótico glomerular en la biopsia renal, en estos pacientes no se les encontró alteración en la regulación del complemento. Versus esta otra serie de Shang, donde pacientes que tenían hipertensión maligna, hipertensión arterial
crónica severa, previa, enfermedad renal, y se les hizo biopsia renal y donde encontraron hallazgos de microangiopatía trombótica con daño glomerular grave. En esos pacientes se les estudió la alteración en la regulación del complemento tanto en la biopsia y se encontró en el 90%. Y se les hizo estudio genético a todos de la regulación del complemento y se encontraron alteraciones en la regulación del complemento en el 40% de ellos. ¿Qué nos muestran entonces estos dos estudios? Que cuando hay compromiso glomerular grave en un paciente con microangiopatía trombótica y crisis hipertensiva, posiblemente tenga una alteración en la regulación del complemento. En cambio, si no se encuentra compromiso glomerular, posiblemente no tenga alteración en la regulación del complemento. Unos puntos muy clave en el tratamiento de las microangiopatías trombóticas. Todos sabemos que una microangiopatía trombótica es una emergencia y requiere soporte de inmediato, multidisciplinario y un estudio exhaustivo para determinar la causa, tratarla y salvarle la vida al paciente. En ese estudio del paciente, mientras se hace, pues hay que darle soporte al paciente, usualmente en una unidad de cuidados especiales o intensivos. Muchos de ellos requieren soporte ventilatorio, soporte hemodinámico, soporte inotrópico. Hay que determinar si requieren transfusiones, dentro de ellos de glóbulos rojos cuando tienen cuadros de anemia grave que comprometa la vida. En general, las plaquetas se restringen, solo se hacen en condiciones amenazantes de la vida o con riesgo de sangrado extremo, generalmente con cuadros de sangrado con plaquetas por debajo de 10.000. Hay que determinar si requieren diálisis. Generalmente los pacientes que tienen síndromes hemolíticos urémicos típicos o atípicos, la gran mayoría pueden llegar a requerir diálisis. Hay que tratarles agresivamente la presión arterial en los que se presentan hipertensos, que generalmente son los pacientes que tienen un síndrome hemolítico urémico atípico secundario primario y generalmente requieren vasodilatadores parenterales como el nitroprusiato, el abetalal u otros. Y muy importante, hay que determinar si estos pacientes requieren intercambio plasmático. En general, mientras se hace el diagnóstico, se le inicia al paciente intercambio plasmático diario mientras se hace el diagnóstico específico o mientras se determina la causa. Y es muy importante determinar si estos pacientes tienen presuntamente una alteración en la regulación del complemento, lo cual se puede demorar en diagnosticarse. Y si hay sospecha de ello, hay que iniciarles una terapia anticomplemento para salvarles la vida a estos pacientes, porque los que tienen una alteración en la regulación del complemento, hay que bloquearles el complemento por la vía terminal para que la microangiopatía trombótica cese o se logre controlar. Ahora, muy bien, si la regulación del complemento logra controlar la enfermedad, posteriormente se debe determinar si la causa era secundaria o primaria. Si era secundaria, pues se pudiera quitar el bloqueo del complemento. Y si es primario, pues estos pacientes muchas veces requieren terapia indefinida. Como mensajes finales entonces de esta charla, quiero resaltar que la hipertensión es una manifestación frecuente de los pacientes con síndrome hemolítico urémico atípico, bien sea secundario o primario, e infrecuente en los pacientes que cursan con púrpura trombocitopénica trombótica. Aunque la hipertensión maligna puede manifestarse con SHUA, es más frecuente que el SHUA sea el causante de la hipertensión maligna. Las características clínicas e histológicas son similares en todas las microangiopatías trombóticas y dificultan el diagnóstico específico. Sin embargo, hay algunas de ellas que cursan con cambios vasculares severos que nos pueden llevar a sospechar una patología en la regulación del complemento o ciertas causas específicas, como por ejemplo consumo de drogas como la cocaína o ciertas patologías como la esclerodermia. Aproximadamente el 50% de los pacientes con SHUA e hipertensión maligna tienen una alteración en la regulación del complemento, que debe ser estudiada y si se diagnostica debe ser manejada como tal. El estudio del complemento entonces es fundamental en todos los pacientes que cursan con SHUA e hipertensión arterial severa o maligna. Bueno, muchas gracias. Agradezco nuevamente la invitación y quedo muy atento a las preguntas que puedan realizarme sobre este tema.